En este vídeo os voy a enseñar cómo es y el por qué no hay nada mejor bajo mi punto de vista que un receptor Linux Enigma 2 para ver televisión por satélite. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, dentro de los descodificadores Linux Enigma 2, una de las marcas más premium y que más me gusta a mí ha sido siempre BuPlus, una marca que ha conseguido una gran cuota de mercado en los últimos años por tener una gran calidad, pero también precios elevados. Antes que esta marca, la marca por excelencia podríamos decir que era Dreambox. Los más veteranos sabréis seguramente de qué marca os hablo. Pero han salido otras tantas marcas mucho más económicas y que nos ofrecen a efectos prácticos más o menos lo mismo. Es el caso del James Donkey HD Duo, este receptor que veis por aquí. Es un receptor de televisión, por satélite Linux Enigma 2, bastante económico, cuesta solamente 50 € en Amazon y nos ofrece más o menos lo mismo que un BuPlus Solo SE V2, que ha sido uno de mis favoritos en BuPlus y que en su día me costó más de 200 €. Y es que este James Donkey, costando prácticamente lo mismo que el conocido GT Media V8X, es infinitamente superior. En la caja nos dan algunas características técnicas de este receptor, evidentemente que es Linux Enigma 2, viene con el códec H265, es un receptor Full HD a 1080p, es decir, no es 4K, y en la parte trasera de la caja nos dan algunas características técnicas más, como es que cuenta con sistema Enigma 2, dos puertos USB 2.0, Ethernet de hasta 100 MB por segundo, Wi-Fi integrado, muy importante, ya que muchos modelos de BuPlus no cuentan con Wi-Fi integrado, en este caso sí lo trae, y además también cuenta con dos sintonizadores DVB-S2 para poder visualizar un canal y poder, por ejemplo, grabar otro al mismo tiempo. Dentro de la caja viene todo esto que veis por aquí. Cuenta con un mando a distancia bastante completo, un mando a distancia de bastante buena calidad para hablar de un receptor de 50 €. Un mando a distancia, ya os digo, que bastante completo para poder utilizar el sistema operativo Linux Enigma 2 y un mando a distancia que a mí en lo personal me ha funcionado muy bien. La verdad es que no tengo queja. Evidentemente no es un mando que esté a la altura, por ejemplo, de un mando de un BuPlus, cualquiera de los modelos de los que estemos hablando, pero es un mando que hace su función en un receptor Enigma 2 de 50 € como es el caso. También nos incluyen una fuente de alimentación externa de 12 voltios y 2 amperios de tipo estándar. También nos incluyen un cable HDMI y, como siempre os digo, esto se agradece bastante, sobre todo si no tenemos cables HDMI por casa, para poder utilizar el equipo desde el primer momento. Evidentemente también nos viene una pequeña guía de inicio rápido donde nos dicen claramente dónde vamos a encontrar soporte de este receptor. En este caso, en el foro de OpenATV vamos a encontrar manuales y todo el soporte necesario para poner en marcha este receptor de James Donkey. Y por aquí tenemos el receptor, el James Donkey HD Duo. Es un receptor de un tamaño medio, como estáis viendo, que está fabricado externamente completamente en plástico y la carcasa viene bastante bien ventilada, viene bien troquelada para disipar bien el calor. Este receptor no cuenta con un display LED, realmente solamente tiene un pequeño LED que nos indicará si está encendido o apagado, al igual que otros tantos modelos de BuPlus como el Solo SE V2 o los 0 y 0.4K. En uno de sus laterales cuenta con dos puertos USB 2.0 para poder instalar imágenes, listas de canales, en fin, para poder meter en el receptor lo que nosotros queramos, ya que al contar con un sistema operativo Linux Enigma 2 podemos hacer absolutamente lo que queramos con este receptor. Y en la parte trasera cuenta con las entradas y salidas. En este caso cuenta con un sintonizador doble de satélite DVB-S2, pero este sintonizador no lleva loop interno, por lo tanto, si queremos, por ejemplo, visualizar un canal y grabar un canal de una frecuencia diferente al mismo tiempo, vamos a tener que colocarle un splitter, pero vamos, es súper sencillo y de hecho en los foros tenemos guías de cómo configurar el tuner para poder hacer esto, visualizar un canal y grabar otro al mismo tiempo, por ejemplo. También tiene una salida RCA por si lo conectamos a un televisor que no tenga entradas HDMI y cuenta con una entrada HDMI 1.4b que nos va a ofrecer una calidad máxima de Full HD a 60 FPS, aunque sí bien es cierto que este equipo viene con el códec H265. Cuenta con un puerto de Ethernet de hasta 100 MB por segundo, cuenta con Wi-Fi a 2,4 GHz, cosa que no tienen muchos modelos de BuPlus, sobre todo los de gamas más bajas, y cuenta también con la entrada de alimentación de 12 voltios. ¿Y con qué hardware cuenta este James Donkey HD Duo? Bueno, pues en concreto cuenta con el procesador HiSilicon 3716 MV410, un procesador que funciona a una velocidad de 1 GHz, es un procesador bastante básico, pero suficiente para mover Linux Enigma 2 con los plugins básicos.
Este procesador, este SoC, está fabricado, como muchos sabéis, por la compañía Huawei y da un muy buen resultado en calidad de imagen, pero con ese pequeño congelamiento de 1 o 2 segundos cuando cambiamos de canal. Característico en estos procesadores, pero no es molesto. Es un dato que tenéis que conocer, pero ya os digo que no es para nada molesto. Este procesador soporta HDR10 y Dolby Vision y el equipo viene con 512 MB de memoria RAM de tipo DDR3 y con 512 MB de memoria flash eMMC, donde vamos a instalar la imagen y los plugins que nosotros queramos. Evidentemente por 50 € no podemos esperar un hardware muy top, pero es el hardware suficiente, ya os digo, para mover plugins básicos e iniciarse en los equipos Linux Enigma 2. Por ejemplo, podemos instalar el plugin de EPG para tener el EPG de 15 días, también podemos instalar Picons, que son los logotipos de cada canal, para que cuando abramos la lista de los canales nos aparezca cada uno de los logotipos, podemos instalar emuladoras, etc. También podemos emitir los canales por internet y poderlos ver en cualquier dispositivo o aplicación para IPTV. Es decir, todo lo que nos descodifica a través del satélite lo podemos mandar por internet para visualizarlo en cualquier dispositivo, incluso en dispositivos móviles a través de internet. Evidentemente, con este hardware limitado no vamos a poder soportar Kodi ni otros plugins mucho más pesados. En concreto, el equipo viene con sistema operativo, o mejor dicho, con la imagen OpenATV. De hecho, tenemos, ya os digo, todo el soporte en el foro oficial de OpenATV y también tenemos soporte en el foro VoxTV Manía, donde tenemos un instalador de diferentes imágenes para este modelo, aunque a mí personalmente la imagen que más me gusta para estos receptores que no son VU+ es la imagen OpenSPA, donde tendremos prácticamente todo muy fácil de instalar, ya que desde la propia imagen podemos instalar un montón de plugins y dejar prácticamente operativo cualquier equipo Linux Enigma 2. Así que a continuación os voy a enseñar cómo instalar esta imagen, la imagen OpenSPA, en este James Donkey HD Duo, para que veáis lo sumamente sencillo que es. Bueno, pues lo primero de todo comentaros que en el foro de OpenATV tenemos todo el soporte oficial de este receptor. Aquí es donde más soporte vamos a encontrar, pero también tenemos soporte en otros tantos foros o webs que están en español. Por ejemplo, en el foro de VoxTV Manía, si nos vamos por ejemplo a manuales de receptores, aquí tenemos James Donkey HD Duo. Y aquí encontraremos todos los manuales para este receptor, manuales que están muy bien explicados y los tenemos en español. Aparte tenemos más soporte para este receptor y otros tantos receptores Enigma 2 para instalar imágenes, para instalar plugins, para instalar Picons. Y por supuesto en el foro de OpenSPA también tenemos soporte para este receptor con unos cuantos manuales y evidentemente desde aquí podemos descargar la imagen de OpenSPA, que es lo siguiente que vamos a hacer. Para ello entramos en el apartado de descargas, vamos a bajar hasta el modelo, en este caso James Donkey, y aquí vamos a seleccionar HD Duo. Aquí vamos a descargar la última versión de la imagen de OpenSPA para este receptor, que en este caso es la 7.5.002. Una vez descargada la imagen vamos a descomprimirla y por aquí tenemos la imagen descomprimida. Lo siguiente que tenemos que hacer para instalarla a nuestro receptor es copiar esta carpeta tal cual en la raíz de una memoria USB, en la raíz de un pendrive, de forma que quede de esta manera. Y por aquí la tenemos, como estáis viendo, mi memoria USB es la llamada NoName y en la raíz de esta memoria USB tengo la carpeta llamada Dinobot. Tiene que quedar de esta manera, con todas las rutas y los archivos dentro de la carpeta y subcarpeta que hay dentro. Una vez hecho esto, vamos a extraer con seguridad la memoria USB y vamos a colocar el pendrive en uno de los puertos USB del receptor. Lo siguiente que tenemos que hacer es desconectar completamente de la corriente eléctrica el receptor, de manera que se apague el LED de su botón de standby, y vamos a colocar el pendrive donde hemos grabado anteriormente lo que es la imagen que hemos descargado de OpenSPA. Vamos a colocarlo en uno de sus puertos USB. Una vez hecho esto, tenemos que mantener pulsado el botón de standby mientras conectamos nuevamente el cable de alimentación. Mantenemos pulsado, ponemos alimentación y esperamos unos segundos a que reconozca la imagen que está en el pendrive y empiece a cargarla. Por aquí lo tenemos. Ya está cargando la imagen OpenSPA en nuestro receptor James Donkey HD Duo.
La pantalla se nos pondrá en negro y tenemos que seguir esperando unos segundos hasta que salga el logotipo de la marca. Seguimos esperando un poquito más y al rato va a aparecer ya la imagen OpenSPA cargando. Esperamos a que termine de cargar y lo primero que nos va a pedir que seleccionemos es el idioma. En este caso vamos a seleccionar el idioma español. Aquí nos pregunta si queremos borrar el resto de idiomas. Yo le voy a decir que sí porque no me interesan. Y aquí tenemos que seleccionar la entrada que hemos utilizado para conectar nuestro receptor, en este caso HDMI. Y vamos a seleccionar que use el modo detección automática para que ajuste la resolución a la más optimizada dependiendo del televisor donde lo hayamos conectado. Aquí seleccionamos la resolución de vídeo, en este caso 1080p, que es lo máximo que nos proporciona este receptor. Y en los frames por segundo vamos a seleccionar Auto. Pulsamos OK. Y si somos novatos vamos a seleccionar usar el asistente para configurar los ajustes básicos. Aquí en región dejamos Europa y en zona horaria yo voy a dejar Madrid. Y en modo de configuración lo dejaremos en sencillo si queremos utilizar un solo tuner y lo dejaremos en igual a o conectado a si queremos utilizar los dos tuners, es decir, con un tuner vamos a visualizar un canal y con el otro tuner podemos grabar un canal completamente diferente. Esta configuración la tenéis en los foros que os he comentado antes, tenéis un manual paso a paso, es súper sencillo de hacer, así que si queréis utilizar este receptor para ver un canal y grabar otro al mismo tiempo, seguir el manual porque es muy facilito. Lo siguiente que vamos a hacer será configurar la red, en este caso si lo tenéis conectado por cable como yo vais a seleccionar conexión de red local y si lo queréis conectar por Wi-Fi seleccionaréis conexión WLAN. Esto lo vamos a dejar como está y vamos a pulsar OK. Y ya tendríamos más o menos listo lo que es nuestro receptor para instalar los plugins que nosotros queramos, lo que os comentaba antes. En este caso vamos a seleccionar si queremos instalar algunos plugins para enseñaros un poquito los plugins que nos proporciona esta imagen. Y por aquí tenemos todos los plugins que podemos instalar en este receptor. Los que tienen el botoncito en color rojo significa que no están instalados y los que están en color verde significan que ya están instalados en el receptor. Como estáis viendo, abajo tenemos la memoria utilizada y la que nos queda libre para que tengamos siempre el control sobre lo que tenemos instalado y lo que no, e instalemos siempre lo más importante, lo que sea para nosotros imprescindible. Esto de los plugins ya es que vayáis trasteando, vayáis viendo para qué sirve cada uno de ellos y vayáis instalando todos aquellos que os interesen. Por ejemplo, este es para tema IPTV, tenemos otro para, por ejemplo, poder hacer PIP, poder ver un canal al mismo tiempo que estamos viendo otro en pantalla grande. En fin, tenemos plugin para todo tipo de usos, por eso el hecho de un receptor Linux Enigma 2, donde podemos configurar todo al milímetro, todo a nuestro gusto. Ya es cuestión de que vayáis leyendo, os vayáis informando de todo lo que podéis hacer con vuestro receptor y lo dejéis perfectamente a vuestro gusto. Bien, aquí ya tendríamos nuestro receptor completamente configurado y pulsaríamos OK para empezar a utilizarlo. Por aquí tendríamos nuestra lista de canales, pero en este caso, como no hemos hecho ninguna búsqueda ni hemos instalado ninguna lista de canales ya creada, no tenemos ningún canal. También podemos seleccionar diferentes satélites, para ello con los botones de colores contextuales podemos acceder a los diferentes menús. Aquí tendríamos los satélites, con el botón azul tendríamos los favoritos y con el botón rojo tendríamos la información de la conexión a internet. Y este es el menú que nos proporciona la imagen OpenSPA. Tenemos el apartado Sistema, donde tenemos información del sistema, los plugins que tenemos configurados, las emuladoras que tenemos configuradas, la memoria RAM disponible. Como estáis viendo, tenemos información de todo tipo. Aquí tendríamos opciones de televisor, es decir, podremos ver teletexto, seleccionar el audio, seleccionar los subtítulos, programar grabaciones. Tenemos configuraciones con respecto a lo que viene siendo el televisor. Aquí tenemos el panel donde actualizaremos lo que son las emuladoras, haremos copias de seguridad, activaremos o desactivaremos plugin, en fin, configuraciones de lo que tenemos instalado en nuestra imagen. Aquí tendríamos las grabaciones que hayamos volcado en una memoria externa. Aquí tenemos un centro multimedia para reproducir contenido de forma local.
Y aquí tenemos el ajuste para personalizar lo que viene siendo el mapeo de los botones, por ejemplo, el EPG, el menú de Home, en fin, para personalizar lo que viene siendo nuestro receptor. Y aquí tenemos el apartado Extras, donde tenemos el plugin de YouTube, tenemos también información meteorológica, en fin, tenemos varios plugins que son ya secundarios. Y aquí volveríamos a empezar, como estáis viendo, un menú muy completo, muy bien organizado y que nos va a permitir hacer un montonazo de cosas. Como digo siempre, nos tiene que apetecer trastear, nos tiene que apetecer leer y nos tiene sobre todo que gustar. En ese caso, estos receptores son los mejores que podemos comprar. Los Linux Enigma 2 están a años luz de cualquier otro receptor básico, como puede ser un GT Media, un Stark, un Iris, un Angel. No hay color con un receptor de este tipo. Como habéis podido ver, es un equipo Enigma 2 económico e ideal para iniciarse en los equipos Linux con un desembolso bajo. Además, un punto a tener en cuenta es que lo venden en Amazon, por lo que si lo compramos y nos parece complicado ponerlo en marcha o no nos gusta este tipo de sistema operativo, siempre podremos devolverlo sin demasiado problema. Desde luego, bajo mi punto de vista, estos equipos con Enigma 2 son los mejores equipos para ver televisión por satélite por la gran cantidad de posibilidades que nos ofrece su sistema operativo abierto y que no tenemos en otros equipos del mercado. De hecho, creo que es el mejor sistema operativo para poder visualizar televisión vía satélite. Espero que este vídeo os haya gustado o que al menos os haya podido transmitir rápidamente lo que este James Donkey HD Duo puede ofrecernos. Ya veis que es un receptor muy económico, con un sistema operativo ideal para los que nos gusta trastear. Evidentemente os tiene que gustar trastear, os tiene que gustar leer, experimentar para poner en marcha este tipo de equipos, ya que no son tan sencillos como por ejemplo los GT Media o los equipos de este tipo. Pero ya os digo que la experiencia de uso, una vez que lo tenemos bien configurado, es muy por encima a la de cualquier receptor de televisión por satélite del mercado que no lleve sistema operativo Linux Enigma 2. Un like si agradece si el vídeo os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.